Hola, ¿cómo estás? Te saluda la maestra Guadalupe Hernández Cruz, emocionada por acompañarte en esta aventura del conocimiento. Qué gusto me da saludarte. Te doy la bienvenida una vez más a nuestra programación de Puebla en Casa, así que prepárate para explorar el fascinante mundo de las matemáticas con el tema funciones. El día de hoy analizaremos y compararemos diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Te sugiero tomar notas sobre los conceptos claves e ideas principales del tema, ya sea en hojas blancas o en tu libreta, y de esta manera puedes realizar el producto final de la sesión. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal de México y en el Manual del Conductor, publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, establece que el conductor de un vehículo debe respetar las normas de circulación y conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que le garantice su detección oportuna y así evitar accidentes. Lucía leyó esto a sus compañeros después de que se suscitara un accidente vial frente a su escuela. Vamos entonces a analizar la situación que observó Lucía y ayudarla con su problema. Vamos a conocerla a través de este video. La semana pasada ocurrió un accidente vial frente a la escuela de Lucía. Esto la hizo pensar en las afectaciones que pudiera tener para ella o sus compañeros y quiere prevenir otro suceso de este tipo. Lucía leyó esto a sus compañeros después de que se suscitara el accidente vial frente a su escuela. Si tienes espacio y tiempo para reaccionar, muchos accidentes podrás evitar. Lucía buscó y encontró un dato muy importante. En su ciudad han establecido que la manera de determinar la distancia de frenado seguro está definido por la función y es igual a 0.007 x al cuadrado más 0.2 x, en donde y es la distancia sugerida entre un automóvil y el que se sitúa delante de él, mientras que x es la velocidad de este. Identificamos que 0.07 x al cuadrado representa la distancia de frenado y 0.2 la distancia de reacción. Aplicaremos con Lucía la función cuadrática y llenaremos el siguiente cuadro para encontrar la distancia de seguridad para un frenado que evite accidentes cuando x, o sea, la velocidad del automóvil, sea 20, 60, 80, 100 o 120 km por hora, y determinaremos la distancia de seguridad. Cuando Lucía obtenga los datos del cuadro, le ayudaremos a graficar la información. Al término de la sesión, aplica lo aprendido. Vas a reflexionar sobre qué acciones podrías proponer para prevenir otros accidentes que puedan afectar a algún alumno a partir de los datos sobre la distancia de seguridad estudiados el día de hoy. ¿Podría ser útil para aplicar alguna medida de prevención en las calles aledañas a tu escuela? ¿O por qué no, de tu casa? A realizar la tabla y realizar también la gráfica correspondiente. Una función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado. Veamos la siguiente imagen para decir cuál es la forma. Y es igual a por x cuadrada más b por x más c. Es la manera de poder leerla. Esta forma de escribir la función se denomina forma general. La gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. ¿Habías escuchado la palabra parábola? Seguramente sí, pero veamos qué es mediante la siguiente imagen para conocer cuál es la definición. Una parábola
es un término que proviene del latín parábola y que tiene su origen más remoto en un vocablo griego. En el ámbito de las matemáticas, la parábola es el espacio geométrico de los puntos de un plano que tienen equidistancia respecto a un punto fijo y una recta. Este lugar se crea a partir de la acción de un plano que es paralelo a la generatriz y que disecciona un cono circular. Ahora que ya sabemos qué es una parábola, conoceremos un poco de sus antecedentes, algo primordial para poder comprender el tema de hoy. Así que vamos a ver el siguiente video. Antecedentes de la parábola. La palabra parábola emergió entre los siglos 6 y 7 a.C., cuando los griegos definieron el concepto matemático de las cónicas. La historia, Menecmo realizó los primeros estudios de las curvas conocidas como cónicas y generó su construcción cortando un cono circular recto por un plano perpendicular a una generatriz del cono. En este sentido, Apolonio afirma que la parábola tiene la propiedad característica que para todo punto tomado sobre la curva, el cuadrado construido sobre su ordenada es exactamente igual al rectángulo construido sobre la abscisa. De ahí se puede inferir el término cuadrado, que es la expresión geométrica a la que Apolonio hacía referencia desde la generalidad como acercamiento al álgebra de las cónicas. El estudio de las cónicas está asociado a la función cuadrática, la cual se atribuye en forma intuitiva a Galileo Galilei, quien con sus trabajos experimentales sobre el movimiento de los cuerpos logra establecer las relaciones entre variables y de esta manera utilizar fórmulas para hacer corresponder cantidades. La parábola constituye una curva cónica que suele trazarse en fenómenos frecuentes, como la caída de agua de una fuente o el movimiento de un balón que es impulsado por un jugador de básquetbol. Por ejemplo, Manu Ginóbili lanzó con una gran parábola para evitar a su defensor y logró encestar. Las funciones cuadráticas permiten examinar y describir un tipo de crecimiento uniforme. El análisis de las características de las funciones cuadráticas en la resolución de problemas, cuando se presenta en gráficas y en tablas, permitirá construir modelos a partir de ellas. Algunas de las características de las funciones cuadráticas son la simetría y los puntos máximos y mínimos que corresponden al vértice de la parábola. Las gráficas de funciones sirven, entre otra cosa, para analizar las relaciones de dependencia entre dos conjuntos de cantidades y el tipo de variación que existe entre estas. ¿Cuáles son las características de una parábola? La parábola constituye una curva cónica en matemáticas. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija, denominada directriz. Por lo tanto, cualquier punto de una parábola está a la misma distancia de su foco y de su directriz. Veamos la siguiente imagen para conocer qué es una parábola. Además, en geometría, la parábola es una de las secciones cónicas junto a la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Es decir, una parábola se puede obtener a partir de un cono, como observas en la imagen. En particular, la parábola es el resultado de cortar un cono con algo plano y con un ángulo de inclinación respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. En consecuencia, el plano que contiene la parábola es paralelo a la generatriz del cono. Conoceremos las características y partes que conforman una parábola. Para eso, veremos el siguiente video. Característica de las parábolas. La parábola es una curva abierta formada por dos líneas simétricas respecto de un eje y en que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, es decir, el punto fijo, y de la directriz, que es la recta perpendicular al eje. ¿Cuáles son los elementos de una parábola? El foco, que es el punto fijo. El vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje. El eje de simetría,
es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. La directriz es la recta fija perpendicular al eje de simetría. El parámetro, que es la distancia del foco a la directriz. El lado recto es el segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. La ecuación cuadrática de una parábola es siempre una función, como ya lo dije, cuadrática, porque siempre debe tener como mínimo un término elevado al cuadrado. Además, la ecuación de una parábola depende de si está orientada horizontal o verticalmente. Entonces, en geometría analítica existen varias maneras de expresar matemáticamente una parábola. La ecuación cónica o reducida, la ecuación ordinaria o la ecuación general de la parábola. Cuando se trabaja con funciones, las gráficas sirven para visualizar y analizar algunas relaciones. Por ejemplo, dependiendo de la orientación de la parábola, esta puede tener un punto mínimo o un punto máximo. En las funciones cuadráticas, a estos puntos se les llama vértices de la parábola. Además, las parábolas se representan algebraicamente como y es igual a x al cuadrado más b por x más c. Y tienen un eje de simetría que es la recta paralela al eje y, que interseca a la parábola en el vértice. Analizaremos el plano cartesiano para que cuando construyamos la gráfica de nuestra situación problemática nos resulte muy sencillo. ¿Qué es un plano cartesiano? Se conoce como plano cartesiano coordenadas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano, es decir, es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. El plano cartesiano también sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, hipérbole, la línea, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica. Los elementos y características que conforman el plano cartesiano son los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas. En el siguiente video lo entenderemos mejor, así que vamos a verlo. El plano cartesiano. ¿Qué es y para qué sirve? Se llama plano cartesiano a las dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada. Abscisa es el eje que está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X. Ordenada está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. Elementos del plano cartesiano. Se llama origen al punto en el que se intersecan los ejes X e Y, punto al cual se le asigna el valor de 0. Por ese motivo, también se conoce como punto cero u origen. Se llama cuadrantes a las cuatro áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares. Los puntos del plano se describen dentro de estos cuadrantes. Los cuadrantes se enumeran tradicionalmente con números romanos 1, 2, 3 y 4. Cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa de acuerdo con su dirección respecto del origen. Así, respecto del origen o punto cero, el segmento derecho del eje X es positivo, mientras que el izquierdo es negativo. Consecuentemente, el segmento ascendente del eje Y es positivo, mientras que el segmento descendente es negativo. Por ejemplo, el cuadrante 1, la abscisa y la ordenada son positivas. Para el cuadrante 2, la abscisa es negativa y la ordenada positiva. En el cuadrante 3, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Y para el cuadrante 4, la abscisa es positiva y la ordenada negativa. Si queremos saber las coordenadas de un punto en el plano,
Trazamos una línea perpendicular desde el punto P hasta el eje X. A esta línea la llamaremos proyección ortogonal del punto P sobre el eje X. Por ejemplo, las coordenadas de los puntos en cada cuadrante son: en el cuadrante 1, 2,3. Para el cuadrante 2, menos 3,1. Para el cuadrante 3, menos 3 con menos 1. Y para el cuadrante 4, 3 con menos 2. ¿Quién da el nombre de plano cartesiano? Es el filósofo y matemático René Descartes, creador de la geometría analítica. La creación del plano bidimensional se realizó con el objetivo de encontrar el origen del conocimiento o el punto de partida para edificar el saber. Por lo tanto, los estudios y la búsqueda de este punto dieron origen al sistema de coordenadas que actualmente se utiliza. Realizaremos un ejercicio para conocer la realización de la parábola con el plano cartesiano, así que lo haremos en la pizarra. Para realizar la gráfica, antes debemos realizar la tabulación para obtener los puntos que vamos a graficar. Para este ejercicio, seremos nosotros quien va a asignar los valores a trabajar. Por ejemplo, la expresión es y es igual a x al cuadrado más 3. Para obtener los datos utilizaremos esta tabla, utilizando la expresión y es igual a x cuadrado más 3, colocaremos, estos son datos que nosotros vamos a proporcionar 1, 2, 3 y 4, de la misma manera que lo haremos en negativo. Para obtener el valor de y a partir de x, debemos sustituir los valores en la expresión algebraica de la siguiente manera. Vamos a poner la expresión que es y es igual a x cuadrada más 3. Y necesito que ustedes observen que lo que vamos a sustituir son los valores que tenemos en x. Veamos de qué manera. Y nos está dando el valor. Vamos a iniciar con los positivos con 1. En lugar de x, me está dando el valor que es de 1. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado y sumaremos el más 3. Por tanto, 1 al cuadrado es 1 más 3 y mi resultado me va a dar 1 más 3, 4. Por tanto, cuando en x el punto se encuentra en 1, en y voy a encontrarlo en 4. Observemos que lo que vamos a cambiar únicamente va a ser el valor de x, que nos va a estar dando mediante estos valores. En lugar de 1, esta ocasión voy a poner 2. Por tanto, 2 al cuadrado es igual a 4. Más 3, 4 más 3 es igual a 7. Por tanto, cuando el valor esté en x, en y va a ser de 7. Vamos a sustituir ahora el 3. Si observamos, solamente voy a sustituir el valor en x. Es decir, ahora x me está indicando que vale 3 y va a ser al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3 me va a dar 9. 9 más 3 es igual a 12. Por tanto, en x va a ser 3 y en y el valor va a ser de 12. Lo voy a hacer ahora con el número 4. Volvamos a observar que lo único que estoy modificando es x, porque este es mi incógnita, es el que me va a indicar o voy a estar sustituyendo. Ahora, en lugar de x voy a poner 4. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 3 me va a dar a 19. Un dato importante en los números negativos es que me va a dar el mismo resultado. ¿El por qué? Porque cuando multiplicamos o elevamos al cuadrado un número, va a ser por sí mismo y esto incluye a los signos. Por tanto, si aplicamos la ley de los signos, pues me dará un número positivo. Solo voy a dar el primer ejemplo. Observemos, si en esta ocasión fuera 4, lo multiplicaríamos así al cuadrado. Menos 4 por menos 4 es igual a 4 por 4, 16, menos por menos, y me va a dar positivo. Por tanto, los resultados, tanto en negativo
como en positivo, me van a salir lo mismo. Por lo tanto, en menos 4 también me va a dar 19, en menos 3 el valor va a ser de 12, en menos 2 de 7, en menos 1 de 4, y si queremos sustituirlo por 0, o para saber el valor de 0, en lugar de x voy a colocar el 0, 0 al cuadrado es 0, por lo tanto 0 más 3 me va a dar 3. Y ya tenemos lista la tabla. ¿Qué vamos a hacer ahora? A graficarla. Vamos a encontrar en el plano cartesiano los puntos que tenemos aquí. Vamos a iniciar con 0, a la que le vamos a llamar ordenada al origen. La ordenada al origen está descrita por Y, por tanto, vamos a encontrar 0 con 3 y aquí va a estar mi primer punto. Después, en positivo, 1 con 4, 2 con 7, 3 con 12, 4 con 19 y lo haremos del otro lado, pero en las negativas. Menos 1 con 4, menos 2 con 7, menos 3 con 12 y menos 4 con 19. A la hora de unir estos puntos, asegurémonos no hacerlo de manera recta, ya que en este caso estamos trabajando con parábolas y las parábolas no son rectas. Cuando los unimos, nos va a quedar nuestra parábola de la siguiente manera. ¿Sale? A esto es a lo que nosotros le llamamos parábola. Con lo visto hasta el momento, vas a reflexionar. Así que observemos la siguiente imagen. Cuando utilizas este tipo de gráfica, ¿cuándo utilizas este tipo de gráfica para resolver un problema? ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica con expresión lineal y una cuadrática? Da respuesta a estas interrogantes en tu cuaderno. Después del accidente vial frente a la escuela de Lucía, ella llevó un cartel que decía lo siguiente: si tienes espacio y tiempo para reaccionar, muchos accidentes podrás evitar. Vamos a aplicar lo aprendido ayudando a Lucía a resolver el problema y para eso lo vamos a hacer juntos. Lucía encontró un dato muy importante, como lo decíamos en el inicio. En su ciudad se estableció que la manera para determinar la distancia de frenado seguro está definida por la función y igual a 0.007 x al cuadrado más 0.2 x. ¿Por qué les estoy subrayando esto en rojo? Porque recordemos que x va a tomar los valores que nos está dando aquí, es decir, 20, 60, 80, 100 y 120. Por tanto, si nosotros lo sustituimos, vamos a empezar con el número 20. En lugar de x, voy a darle el valor que es 20 y lo mismo aquí que también está marcado como x. A la hora que nosotros lo sustituimos, me va a quedar de la siguiente forma. Y es igual a 0.7 y el 20 lo vamos a elevar al cuadrado. Por tanto, 20 por 20 vamos a obtener que son 400. Esto lo vamos a sumar 0.2 y multiplicarlo por 20. Si hacemos esto, nos va a dar 0.07 por 400 es igual a 2.8. 7 por 4, 28. Y acuérdate de cómo se colocan se recorre el punto decimal. Y 2 por 2, 4 y recorro el punto decimal. Después de esto vamos a hacer la suma. 2.8 más 4 me va a dar 6.8. Por tanto, cuando x o el automóvil tenga una velocidad de 20 kilómetros por hora, la distancia de seguridad de frenado debe ser de 6.8. Ve tomando nota de estos datos para que podamos hacer nuestra gráfica. Vamos a hacerlo ahora con 60. Vuelvo a comentarle que solo vamos a colocar los datos en X porque esa es nuestra incógnita. Y en este caso va a tomar el valor de 60 en ambos casos.
Por tanto, 0.07, el 60 lo vamos a elevar al cuadrado, si lo observamos aquí. 60 al cuadrado, 6 por 6, 36, y los dos ceros me da 3.600. Esto lo vamos a hacer la multiplicación de 0.2 por 60 y me va a dar el valor de 12. Multiplicando 0.007 por 3.600, el resultado es 25.2 más 12, me va a indicar que Y vale 37.2. Si regreso a mi tabla, entonces cuando la velocidad vaya a 60 kilómetros por hora, el frenado que debe de tener el automóvil debe ser de 37.2. Vamos a tomar el valor ahora en 80. Lo que necesito que te des cuenta es que mi función no va a cambiar, porque esta ya está definida. Lo que va a ir tomando diferentes valores es X. En este caso, el valor va a ser de 80. ¿Qué vale aquí? Y también aquí encontramos X, y entonces la vamos a sustituir por 80. Por tanto, 80 al cuadrado, que es el único que me está indicando que eleve, son 6.400. Esto multiplicado por 0.7 me va a dar por resultado 44.8. Multiplico 0.2 por 80 y el resultado es 16. Y ahora tengo que hacer la suma de ambos. 44.8 más 16 me va a dar por resultado 60.8. Si regreso a mi tabla, entonces cuando el automóvil vaya a 80 kilómetros por hora, la distancia de seguridad es de 60.80. Si se dan cuenta, a mayor distancia también debe ser la distancia de seguridad. Voy ahora cuando vale 100. Observemos que sigo manteniendo mi función. Lo único que estoy haciendo es cambiar el valor cuando en X. En este caso me está indicando que vale 100. Me indica elevar 100 al cuadrado. 100 al cuadrado me va a dar 10.000. Multiplicando por 0.07, la respuesta es 70. Y después voy a multiplicar 0.2 por 100 con un resultado de 20. Me indica sumarlo, esta suma es más fácil, ¿no? 70 más 20 es 90, por tanto, Y vale 90. Cuando la velocidad del automóvil sea de 100, la distancia de frenado debe ser de 90. Y finalmente, vamos a hacerlo ahora con 120. Vamos a comparar, a sustituirlo por 100, 120. Por tanto, a la hora de sustituirlo, 120 al cuadrado es igual a 14.400. A la hora de multiplicar por 0.07 me da 100.8 y multiplicarlo 120 por 0.2 es igual a 24. El resultado de esto es de 124.8. De esta manera sacamos los datos. ¿Qué es tu tarea? Bueno, graficar, realizar la gráfica para que pueda terminarse. Recuerda que lo que vamos a tener es una parábola. En ocasiones no se coloca una parábola completa, sino simplemente la mitad. Te invito a poner en práctica lo que vimos en esta clase. Y recuerda, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Soy la maestra Guadalupe Hernández Cruz. Fue un gusto acompañarte en esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima.